Lucas capítulo 15, versículo 11. Gloria a Dios. Lucas capítulo 15, versículo 11. Tiene como título Parábola del Hijo Pródigo. ¿Estamos aquí? Dice así, en el nombre de Jesús. Si usted puede, se coloca sobre sus pies. Dice así. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancias de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre. Diga, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Tú eres el gran amor. Tú eres todo, Señor. Grande es tu misericordia. Muchas gracias por todo. Den un aplauso al fuerte, al temible, al que todo lo puede, al que no se le pasa nada. Su nombre es
el eterno, Jabé, Jabé, el Dios de Israel. Te damos gracias, papá Dios. Muchas gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Estamos aquí. Estamos aquí. Voy a un mensaje que tiene como título: mi padre, mis hermanos y yo. ¿Cómo se llama? Mi padre, mis hermanos y yo. Quiero que todos los que están aquí pongan atención a la palabra. Levanten la mano los que no son evangélicos. Levanten la mano los que no son cristianos todavía. Bueno, hay poquito. Levanten la mano los evangélicos. Wow, toditico. Gloria a Dios. Está aquí. Yo creo que Dios nos congregó hoy aquí en este lugar porque Él nos quiere bendecir y nos quiere hablar. Entonces, la palabra que voy a darle, se lo repito, tiene como título: mi padre, mis hermanos y yo. Entonces, la iglesia, si tú le preguntas a la iglesia de la historia o la parábola del hijo pródigo, ellos te lo van a decir porque se sabe la parábola. Pero lo que la gente, usted debe entender que una cosa es lo que está escrito, que usted se sabe, y otra cosa es la revelación divina a través de lo que está escrito. Entonces, yo quiero decirle a usted que Dios no es todo lo que está en la Biblia. Dios se revela a través de lo que está en la Biblia. Se lo voy a repetir: Dios no es todo lo que está en la Biblia. Dios se revela a través de lo que está en la Biblia. La iglesia tiene un pensamiento que ellos creen que Dios es todo y reducen a Dios en un libro. Dios es tan inmenso que un libro no puede, el contenido de un libro no lo pueden contener a Él. Por eso lo que está en la Biblia son destellos de lo que es Dios. Voy a tener que repetírselo. Lo que está en la Biblia son destellos de lo que son Dios. Es Dios. Dios es tan grande y tan inmenso que el cuerpo suyo no lo puede soportar. Está aquí. Entonces, mi padre, mis hermanos y yo. Entonces, estamos viendo aquí la historia que de un padre y sus dos hijos, el mayor y el último. Entonces dice que el último se le metió la emoción de pedirle herencia a su papá estando su padre vivo. Según la costumbre de nosotros, según la costumbre en Colombia y en muchos países, a los hijos se les da herencia es después que el padre fallece, después que el padre muere. Pero este muchacho pidió su herencia antes de que el padre muriera. Pero me llama la atención que el papá no le negó la herencia, sino que el padre se la dio. Cualquiera de nosotros dijéramos: ese hombre es una alcahueta. Si él, en la costumbre de nosotros diríamos: ese papá es una alcahueta. ¿Es un qué? Una alcahueta. ¿Por qué? Porque este joven no tenía la conciencia y el nivel de conocimiento para él administrar la herencia de su padre. Pero el padre sabía que él era inmaduro y que él no tenía el nivel de conciencia para administrar lo que él le iba a dar, pero aún así el padre se lo dio. ¿Está aquí en este lugar? Pregúnteme por qué. Porque hay hijos que no crecen y no se desarrollan y no maduran al lado del padre, sino fuera de la casa. ¿Está aquí en este lugar? Entonces, el padre le da. Y cuando el padre le da, él se va y vive perdidamente y se gasta todo. ¿Se gasta qué? Todo se lo gasta. Y después que se gasta todo, en el territorio que él estaba, entró una hambruna. Y entonces ahora el hombre que tenía riqueza empezó a servirle a los marranos y deseaba comer la comida ¿de quién? De los cerdos. Y tú dirías: pero mira, lo ve por revés de lo que le pasó. Dile que está a tu lado. Dile que está a tu lado. Creciendo a los golpes. Dígale: creciendo a los golpes. Entonces, el padre sabía que
que su hijo iba a pasar por todo eso. Él sabía y aún se lo soltó. Estamos aquí. Pero aunque él le suelta todo, él siempre estaba por la ventana pendiente de que él iba a volver. En pocas palabras, el padre sabía que un día su hijo iba a volver. Y él estaba pendiente, y él estaba vigilante. O sea, el comportamiento de este hombre te da a entender a ti que él le permitió eso a su hijo, o le dio esto a su hijo, o esta riqueza a su hijo, para que su hijo madurara, para que su hijo creciera. Él sabía que iba a fallar, él sabía que se iba a estrellar. Por eso usted debe aprender algo, que al que no escuche consejo, deje que se estrelle. Voy a tener que repetírselo. Al que no escuche consejo, deje que se estrelle, porque si no quiere aprender con los consejos, va a aprender cuando se estrelle. El Padre le está diciendo a nosotros: ustedes van a tener hijos, muchos de ustedes van a tener familia, van a darle consejos. Así que cuando ellos no escuchen, déjenlo que se estrelle porque hay hijos que no van a aprender a través de consejos, sino a través del consejo del estrellón. ¿Está aquí? Por eso, gloria a Dios. Por eso a veces uno como pastor da muchos consejos y la gente dice que uno es cantaletúo. ¿Por qué? Porque ellos los consejos lo ven como cantaleta y no saben que ese consejo te quiere evitar para que tú te estrelles. Entonces, si usted como pastor le está dando consejos a la gente y la gente no quiere escuchar, quédese callado, guarde silencio y deje que se estrelle. ¿Está aquí en este lugar? Dile que está a tu lado. Hay que dejar que alguien se estrelle para que aprenda, para que madure, para que se desarrolle. Porque hay personas que cuando se estrellan, entonces dicen: me lo dijeron, me lo dijeron, me lo dijeron, me lo dijeron. Jamaica, dile que está a tu lado, aunque lo veas que va por mal camino, como ya le hablaste, quédate callado. Dile que está a tu lado, que te quedes callado, te dice Dios. A su nombre, a su nombre. La Biblia dice: no aconseje al impío, porque te aborrecerá. Así dice el proverbio: no aconsejes al impío, porque te aborrecerá. Deje de estar dándole consejo a gente que no quieren escuchar. Deje que se estrellen. Entonces el papá le dio. El papá le regaló, y cuando el padre le regala, el papá se quedó en silencio. El papá ni siquiera le mandaba noticias o mandaba mensajeros para que buscaran cómo estaba el hijo. El papá solamente estaba como en silencio. Y cuando el hijo se estrelló, el papá solamente estaba esperando. Ahora, cuando él se estrella, entonces él dice que él vuelve en sí. O sea, que hay personas que la única forma de volver en sí y reaccionar y ver las cosas y ver la vida como se está viendo es a través de un estrellón. Está duro esto, pero es así. ¿Está aquí en este lugar? Hay carros que para que la bolsa que ellos llevan para protegerlo a uno, para que esa bolsa salga, el carro tiene que chocarse. Y cuando el carro se choca, entonces la bolsa de protección sale. Hay personas que para que esa bolsa de protección le salga, se tienen que estrellar. Y cuando se estrelle, entonces esa bolsa de protección le va a salir. Y ellos van a ver la vida de la manera correcta. Y van a decir: no me vuelvo a equivocar, no vuelvo a hacerlo más. Toca al que está a tu lado y dile: deja que se estrelle. Está aquí. Y después que el hijo se estrelló, dice que deseaba comer la comida de los cerdos
Y después dice que vuelve en sí y dijo, no, espérate. Los siervos de mi padre, ellos visten elegante. Los siervos de mi padre, ellos visten bien. No, voy a volver, no para seguir siendo hijo, voy a volver para que mi padre me acepte como siervo. Y dice que el hombre se va. Y cuando el hombre viene, dice que el padre lo vio de lejos. ¿De dónde lo vio? O sea que el padre estaba vigilante. El padre estaba como vigilante, esperando a que él llegara. El hijo no había visto al padre, pero el padre lo vio de lejos. Y me llama la atención que el padre salió corriendo a recogerlo. Y cuando el padre se acerca, lo abraza. Y cuando el padre lo abraza, él le dice, espérate, padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces el padre no le dijo nada. El padre solamente le dio una orden a los siervos y dijo, póngamelo bonito, échale la mejor loción, vístamelo con la mejor ropa, y ustedes me van a matar el becerro, el más gordo, porque vamos a prendernos en fiesta, porque mi hijo, no dijo mi siervo, mi hijo, el que estaba muerto ha resucitado, el que se había perdido ha vuelto. No dijo siervo, mi hijo. Escucha eso. Los golpes de la vida, la desobediencia, te quita la identidad de hijo a ti, pero delante de Dios tú nunca perderás esa paternidad. Cuando alguien peca, lo primero que el pecado le dice es, ya tú no eres hijo de Dios, ya perdiste todo. Pero delante de Dios, aunque estás en pecado, Él dice, ese es mi hijo, Él es mi hijo. Él es mi hijo. Tu pecado te borra la paternidad a ti de la conciencia y de la mente, pero delante del Padre dice, aunque el pecado le borró mi paternidad, Él sigue siendo mío, Él sigue siendo hijo, me pertenece. Está aquí. Dile que está a tu lado, mi padre, mis hermanos y yo. Está aquí. Y quiero que escuche esto. Y dice que el padre dio una orden a que lo vistiera. Y se prendió la rumba. Cuando se prende la rumba, el hermano que estaba allí, obediente, se enojó porque vio que el padre hizo una fiesta, porque él estaba bravo. O sea, ¿cuál era la intención entonces del hermano que no se había ido, sino que se quedó al lado del padre? La intención era de que su papá lo botara y le dijera, usted ya no me pertenece, usted no es mi hijo, salga de aquí. Está aquí. Dile que está a tu lado, el que no sabe lo que le cuesta, porque no le costó nada, es fácil de botarlo. No, espérate. ¿Tú sabes qué significa padre? ¿Hay alguien aquí? Padre viene del griego pater, que significa nutridor, protector y sustentador. Está aquí. Nutridor, protector y sustentador. Y tú sabes por qué un padre protege, sustenta y nutre. Pregúntame por qué. Porque para él tener un hijo, él tuvo que hacer un trabajo. Él tuvo que colocar su semilla, y la mamá tuvo que colocar su vientre. Y la mamá lo tuvo 9 meses en su vientre. Y entonces, muchas veces esa madre con el padre no podía ni dormir. Esa madre no podía dormir porque lo llevó 9 meses adentro. Y entonces, ¿qué pasó? Que ella sintió dolor de parto, ella sintió sufrimiento, a ella le costó traer ese hijo, a la tierra. Y por eso, aunque el hijo es un perverso, para la madre sigue siendo su hijo, porque ella sabe cuánto le costó. Entonces, ¿qué significa hermano? Hermano significa de la misma sangre. Diga, de la misma sangre. Entonces, ¿cómo que de la misma sangre?
Si hablamos aquí que este Padre es Dios y hermano significa de la misma sangre, para que nosotros fuéramos hermanos e hijos de Dios, entonces Dios necesitaba regar una sangre. Entonces para Dios, tomando a nosotros como hijos, Él tuvo que regar una sangre, y para regar esa sangre Él tuvo que hacer un sacrificio. Y entonces el sacrificio que Él hizo fue de su hijo primogénito, y cuando Él hizo ese sacrificio y lo regó sobre todos nosotros, entonces lo convertimos en hermanos, porque somos hermanos de la misma de la misma línea sanguínea, de la misma sangre. Aló. Somos hermanos de la misma sangre. Entonces a este padre le dolía a su hijo, porque para que él fuera su hijo, él tuvo que hacer un sacrificio. Lo que a usted no le cuesta, fácilmente lo manda al infierno, porque a usted no le costó un peso. Pero como a Dios le costó esa vida, aunque se corrompa, Dios es poderoso. ¿Para qué? Para construirlo y levantarlo, porque a Dios le costó demasiado ese hijo. Mira, a su nombre, a su nombre, a su nombre. El mensaje tiene como título: mi padre, mis hermanos y yo. ¿Por qué? Porque una cosa es el pensamiento de tu padre y otra cosa es el pensamiento de tu hermano. Como tu hermano no pagó nada para que tú estuvieras en el lugar que está, fácilmente cuando comete un error va a decir: para el infierno, para el infierno, para el infierno, para el infierno. Pero como tu padre sabe que tú vales demasiado, y para él colocarte en la posición que está, a él le costó, él dice: mándalo tú para el infierno, mientras yo se lo arrebato al infierno y lo pongo en la posición de salvación. Vengo a hablar aquí. Vengo a hablar de parte de Dios. La primera gente que te van a mandar para el infierno no es el diablo, son los que son tu hermano de la misma sangre. Cuando tú fallas, ellos van a decir: se perdió, te van a quitar habla, porque tú para ellos eres una porquería. Pero ante tu padre dice: aunque falló, yo lo levanto, porque a mí me costó, porque a mí me sanaya. Mándalo tú para el infierno, pero yo lo arrebato, yo lo levanto. Levante la mano los evangélicos. Todos somos hermanitos, porque fuimos lavados con la misma con la misma y yo no entiendo por qué hay evangélicos que fueron lavados con la sangre que me lavaron a mí, y ellos se creen mejor que tú y que mí. ¿Cómo tú vas a ser mejor que mí si fuimos lavados con la misma sangre? No, porque no se congrega conmigo, porque no tiene la falda larga. Entonces para el infierno, bocón, te va para el infierno tú. Pero esa alma le costó a Dios, esa alma le costó a Dios. Tú, amacaya, mándalo para el infierno, mándalo tú. En tu mente se va a perder, pero en la mente de Dios, Dios lo va a salvar. Yo estaba cepillándome ayer, y cuando Dios me da este mensaje y me dice: esto lo vas a predicar domingo, y me habló susurrado en el oído. Está aquí. Hay evangélicos que le dan ganas de vomitar a Dios cuando lo ve. Son tan arrogantes que se creen los últimos santurrones, que creen que Dios no los salvó con Cristo, que lo salvó con una sangre mejor que la de Cristo. Pero la Biblia mía enseña que hay una sola sangre que nos justifica a nosotros, nos salvó, y es la sangre del Cordero. Si la sangre del Cordero cayó sobre mí y es la misma que está sobre ti, tú no eres mejor que mí, ni yo soy mejor que usted, porque tenemos la misma sangre. Y le traigo noticia: si tú tienes un espíritu, yo también tengo el mismo que tú tienes. Entonces, ¿cómo tú eres mejor que mí? ¿Cómo tú eres mejor que mí?
¿Por qué hay tanto silencio aquí? ¿Por qué hay tanto silencio aquí? ¿Por qué hay tanto silencio? ¿Por qué hay tanto silencio? ¿Tú sabes qué es el apóstol Pablo? Pregúntame qué dice. Le dice a los romanos: ¿quién eres tú para juzgar un siervo ajeno? Para ti está caído, pero para su Señor está en pie. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: ese siervo es de Dios, y usted que no pagó nada por él, lo está mandando al infierno. Y le dice Pablo: ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú para condenar a ese siervo ajeno? Ese siervo no es tuyo, ese siervo tiene su Señor, y el único que lo puede juzgar es su Señor. ¿Quién eres tú? Pregúntale que está a tu lado: ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Quién eres tú para creerte mejor que mí? Tú tienes la misma sangre que yo tengo, tú tienes el mismo espíritu que yo tengo. ¿Quién eres tú? Tú no eres mejor que mí, tú no eres mejor que mí. Aunque te pongas la falda larga, aunque te vistas con cabello natural, tú no eres mejor que mí. Aló. Dile que está a tu lado. A este joven que estaba perdido no lo estaba condenando el diablo, lo estaba condenando ¿quién era? Su hermano. Por eso el mensaje tiene como título: mi padre, mis hermanos y yo. Porque en el medio de la iglesia hay un espíritu de señalamiento y de condenación, y no lo tiene el diablo, lo tienen los hermanos. A mí no me parece que esta califica. Para ti no califica. Y entonces, ¿por qué Dios desde la eternidad la escogió y la metió en el evangelio? No califica para ti, pero para Dios califica. ¿Quién te crees tú? Pastor, o sea que tú me estás diciendo que cuando yo vea a un hermano en pecado, participe en su pecado, Dios a ti no te está mandando que hagas eso. Dios te está diciendo: vive tu evangelio tú, mientras yo me encargo del que yo llamé. Yo soy el juez, y yo soy el que voy a condenar. Dile que está a tu lado: siga en santidad, siga usted en santidad. El que se quiera dañar, que se dañe, pero siga usted. Dios le va a pagar a él, porque cada uno de nosotros un día vamos a estar delante de la presencia de Dios, y Dios nos va a pagar, nos va a dar nuestra paga. Usted no es nadie para condenar a nadie. Usted simplemente es un redimido que estaba perdido, consumido por el infierno, y Cristo lo alcanzó por su misericordia. Usted no es mejor que nadie. El Señor me visitó en la madrugada con millares de ángeles, y Él estaba al frente, al costado de los ángeles, y me dijo: Ortilio, no te dejes amedrentar, vas a hablar la palabra que yo te doy, gústele a quien le guste y duélale a quien le duela. Escúcheme, hay muchos predicadores que se han vendido, que cuando van a predicar una iglesia, le hablan a esa iglesia lo que la iglesia quiere escuchar. Le están haciendo un daño a la iglesia. El predicador tiene que hablarle a la iglesia lo que Dios quiere que la iglesia escuche. Por una ofrenda se dañan. Y en este territorio, y no digo colonia, en este territorio que estamos, hay un poco de charlatanes, hay un poco de vagabundos que tienen que arrepentirse, porque ya no están predicando el evangelio del reino, están predicando un evangelio que le está haciendo daño a la iglesia. ¿Está aquí? A su nombre. A su nombre. Dale un aplauso a Dios. Aló.
Y dice que cuando el padre vio a su hijo desde lejos, dice que se acercó, se fue corriendo y lo abrazó. Y dice que fue movido por la compasión y por la misericordia. ¿Usted sabe qué significa misericordia? Pregúnteme, pastor, ¿qué? La palabra misericordia tiene una palabra ketulá. Diga ketulá. Diga ketulá, que representa el deseo de compartir incondicionalmente la voluntad de dar todo de sí mismo y la generosidad sin límite. O sea, que misericordia significa que es el deseo que Dios tiene de compartir todo lo que Él tiene con el que a Él le da su regalada gana, no importando si está en la inmundicia. Él dice: yo le quiero bendecir a Él, aunque no esté bien, aunque esté fallando, yo lo quiero prosperar, lo quiero levantar, lo quiero salvar. Eso es misericordia. Es el deseo vivo que Dios tiene por una persona, sin importar quién es la persona y en qué condición está. Entonces, mi padre, mis hermanos y yo. Aquí está el padre, aquí están mis hermanos y aquí estoy yo. Entonces, mis hermanos que están en el medio dicen que yo no califico, pero mi padre que está allá dice: tú calificas. El problema de la iglesia es que le está prestando más cuidado al que lo está señalando que al padre que lo quiere levantar. Yo estoy viendo mucho movimiento aquí. ¿Será que en esta iglesia hay mucho acusador o qué? ¿Está aquí? A su nombre. Mire, uno de los pecados más terribles que está en la iglesia ni siquiera es la fornicación y el adulterio. A los adúlteros y a los fornicarios los colocamos en disciplina, pero a los señaladores y condenadores, ¿para cuándo? A los que mantienen señalando. Mucha gente se va de la iglesia por los señaladores de la iglesia, porque cuando ellos pecan, Dios a ellos sí los puede perdonar, pero cuando otro peca, a eso Dios no lo puede perdonar, porque ellos creen que Dios solamente es de ellos y de otros no. Te traigo noticias: Dios es Dios de todo el mundo, hasta del diablo. Toca el que está a tu lado y dile: ¿cuántas veces has pecado cuando nadie te ve? Pero como el pecado mío se hizo visible y se descubrió, entonces ahora tú me señalas, porque la gente que más señala son los que más mal están. Está aquí, a su nombre. Tú no ves. ¿Usted sabe qué significa fariseo? Fariseo viene una palabra que significa apartados. Los fariseos se apartaban del grupo de Israel porque se creían mejor que los demás israelitas, pero estaban más dañados que todo Israel. Y ellos se convertían en jueces, porque en el grupo de los fariseos habían abogados, habían jueces y habían gente rica e importante, y se apartaban porque se creían de mejor clase que los demás. Siempre la gente que se cree de mejor clase espiritualmente son las más dañadas y pobría y destruidas por dentro. Los fariseos se creían mejor y mantenían juzgando, pero cuando llegó el Mesías, la palabra le dijo: oh fariseo hipócrita, sepulcro blanqueado, hermoso por fuera, pero pobrío por dentro. Ustedes son tan hipócritas que cuando el diablo los ve,
le dice: me ganaron en mi hipocresía. Y en el medio de la iglesia hay un grupo que se llama fariseo, que son los dictadores que le encanta estar juzgando. Son jueces, se va para el infierno, no hay oportunidad para ella. Hasta ahí llegó y lo desecha. No puede, ese hombre no puede ser pastorado, él no puede pastorear, él no puede ser profeta, él no puede ser evangelista, y se convierte en el dictador. ¿Y sabe qué dice Dios? Voy a permitir que al que tú estás juzgando, tú caigas en la misma caída que él cayó, para que tú veas qué se siente. Hay gente aquí que van a caer en la caída de otro hermano que tú juzgaste, para ver qué se siente que lo haga contigo. Hay una predicadora con su mamá que en turbo se levantaron contra mí y empezaron a difamarme, y Dios me dijo a mí: Ortilio, quédate callado, que yo la voy a dejar caer, porque los evangélicos creen que ellos son los que se sostienen, y el mismo Cristo dijo: no nos dejes caer. Tú no caes, no por tu fuerza, tú no caes porque el Padre te sostiene. Y el Padre me dijo: déjala quieta, que la voy a dejar caer. Me quitaron el habla, hablaban mal de mí, por las redes sociales me atacaban, y Dios me dijo: quédate callado. Y yo quería defenderme, y mi esposa me decía: quédate callado, Dios te dijo que te quedaras quieto. Y yo con rabia. Se casó. Pregúntame qué pasó. Como al año y pico se le desbarató el matrimonio. Pregúntame qué pasó. Se divorció. En lo que tú atacas, Dios te va a dejar caer, porque la Biblia dice: misericordia quiero y no sacrificio. En la iglesia hace falta misericordia, y la gente cree que porque ellos le regalan una libra de arroz o 50,000 pesos al hermano, lo están haciendo porque lo aman. Mentira. Usted puede dar por varias cosas, para que lo vean, o para después decir: yo le regalé 50,000 pesos, yo le regalé una libra de arroz. Usted le gusta dar para buscar su gloria, usted no da por amor. El que da por amor se queda callado. Pastor, o sea que tú me estás diciendo que yo no tengo amor. Tú tienes algo que se parece a amor, pero no es amor. La iglesia está viviendo un amor de apariencia, algo que se parece a amor, pero no es amor. Y cuando Dios llega y manda un predicador y dice: aquí no hay amor, la gente coloca la cara como machete. No, es que Dios conoce lo profundo de tu corazón, y Dios sabe que tú no amas. Dios sabe que tú tienes un amor de apariencia, de aparentaje. Tú sabes que la Biblia dice: pongan la vida por su hermano, así como Cristo puso la vida por ustedes. Pongan la vida por tu hermano. ¿Y por qué cuando tu hermano está caído tú no colocas la vida por él para levantarlo, sino que te alejas? Entonces te das cuenta que tú eres un hipócrita más, que tú no sabes qué es el amor y el evangelio. 20 años del evangelio y no conoces a Dios, caminando con él pero sin conocerlo. Los discípulos caminaban con Cristo y no lo conocían. Cristo resucitó y se le apareció a dos que iban de camino a Emaús, y Cristo le iba hablando a ellos de la resurrección, y era Jesucristo, y ellos no lo conocieron. Por eso, caminando con Jesús 10 años, 20 años, pero nunca lo has conocido. Porque una cosa es que yo camine contigo y otra cosa es que yo te conozca. Y yo un día le dije a los pentecostales, a un grupito que se cree en la última Coca-Cola, y yo le tapé la boca y le dije: una cosa es conocer el nombre y otra cosa es conocer el dueño del nombre.
Y yo les digo, ustedes conocen el nombre de Jesús, pero no conocen a Jesús. Ese es el problema, que conocemos el nombre de Jesús, pero no conocemos a Jesús. ¿Está aquí en este lugar? Porque tú puedes conocer mi nombre sin conocerme a mí. Tú por las redes sociales puedes conocer mi nombre, porque en las redes sociales está Profeta Ortilio Mena Moya. Conoce mi nombre, pero no conoce el dueño del nombre. Así está la iglesia. Conoce el nombre de Cristo, pero no conoce a Cristo. Porque el que conoce a Cristo ama con un amor extrañable. Es sincero, transparente, no es hipócrita, doble vida. Aló, aló, está aquí, está aquí. Balón, ¿cómo te llamas tú? Ven, perdón, ¿cómo se llama usted? Venga, Jason, ven. Mi hermano, mi padre, mi hermano y yo, nosotros somos hermanos porque fuimos lavados con la misma sangre y fuimos sellados con el mismo espíritu. Pero va, que cuando yo te veo a ti, yo te tengo envidia, pero soy hipócrita y te demuestro un amor falso. Vete, míralo, ve, payaso, no sirve para nada, no está en mi nivel. Esa es la Biblia, esa es la vida, doble vida que llevamos los evangélicos. Nos abrazamos, nos besamos, pero somos más hipócritas y por detrás nos estamos desbaratando. Y Dios dice: sinceridad. Entonces, pastor, ¿qué tengo que hablar yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Pregúntame, ¿qué tengo que hacer, pastor? Por eso vas a tener que aprender a amar. Hay hermanos que lo vas a amar de cerca porque son transparentes, pero hay otros que vas a aprender a amarlo de lejos, porque si lo amas de cerca te van a matar, si lo amas de cerca te van a destruir. Así que, hermano, Dios te bendiga, me voy. Hay gente que hay que amarla de lejos, porque si la amas de cerca te van a matar. Y eso fue lo que pasó con Esaú y Jacob. Dios nunca dejó a Esaú y a Jacob en la misma tierra, porque Dios sabía que los de Esaú eran tan traicioneros que un día se iban a levantar en contra de la descendencia de Jacob. Por eso Dios dijo: a cada quien le doy su tierra, usted allá y Jacob acá. Por eso hay gente que Dios lo va a tener que alejar de las iglesias y mandarlo lejos, porque si los deja aquí van a destruir y acabar con el remanente de Dios. Porque aunque fueron lavados con la sangre de Dios, todavía son malos, todavía son perversos. Y dile que está a tu lado: no es un alcohólico que te va a traicionar, es un hermano tuyo. No es un alcohólico que me va a enamorar a la mujer mía, es un mimo que se sienta contigo. Usted ve, hermano, enamorando mujeres ajenas, charlatanes. En la iglesia no le gusta predicar este tipo de mensaje a la gente, pero si usted no predica este mensaje, ¿cómo se va a limpiar? ¿Cómo se va a limpiar usted si no le gusta recibir este mensaje? Dile que está a tu lado: vea, hermano, yo le tengo más miedo a un evangélico corrupto que a un mundano corrupto. Porque un mundano corrupto, cuando tú tienes la unción, te respeta, pero un evangélico corrupto, aunque tú tienes unción, no te respeta. Un mundano corrupto, cuando te ve, agacha la cabeza y te dice: varón de Dios, y te honra. Pero un cristiano corrupto deshonra la unción que tú tienes y te busca matar. Le voy a dar un consejo a la iglesia, con el permiso de Dios y de la autoridad que Dios puso. Le voy a dar un consejo a la iglesia. Pregúntame, ¿qué consejo? Deje de estar recibiendo evangelistas de afuera, hasta de aquí mismo en Colombia, a su casa. Págale mejor
un cuarto de hotel para cumplir con lo que dice que seamos ¿qué? Hospedadores. Porque hay evangelistas que tú lo metes a tu casa y se le enamoran tu mujer. Y si tienes una niña de 15 o 16 años, se la enamoran. Pregúntame a mí, que yo he viajado bastante y he visto tantas diabluras. Por eso, para cumplir con ese mandato, que seamos hospedadores, mejor dígale, hermano, yo le pago una residencia o le pago un hotel. Porque puede ser que tú te metes al baño y tu mujer se quede en la cocina y él está ahí y empieza a enamorar tu mujer mientras tú estás acá. Porque yo sé, yo he visto tantas diabluras, yo he viajado bastante y he visto muchas cosas. En estos días hay un amigo mío que tiene una finca y yo me voy a ayunar. Se me metió una locura y me voy a ayunar allá. Y cuando yo llego allá, Dios me reunió allá con otros hermanos que yo nunca había conocido. Y cuando me dice ese hermano, oiga, varón, pastor, usted puede creer que el pastor me dijo a mí que le abriera la puerta de mi casa a un dominicano, y el hermano trabaja en finca y yo me voy a trabajar. Cuando yo llego a la casa, mi mujer me dice que el dominicano salió en voces a la sala modelándole a la hermanita para ver si la hermanita le abría la pierna, mientras el marido estaba trabajando en la finca. Y yo le dije, ¿y tú qué hiciste? Yo le dije al pastor que más nunca recibiría. ¿Tú me hiciste eso? Dile que está a tu lado. Dios te está abriendo los ojos. En el medio de la iglesia hay un poco de gente ingenua que creen que todo el que se viste como evangélico y que porque profetizan y lo que profetiza se cumple, Dios está repartiendo el don. El don es una cosa y el carácter es otra cosa. Entonces, en el medio de la iglesia hay mucha gente que tienen el don desarrollado, pero no tienen el carácter de Cristo desarrollado. Entonces, ustedes ven aquí como Dios me usa, pero usted no sabe si yo soy buen yerno, que se llama, si yo soy buen yerno, si soy buen cuñado. Usted no sabe si yo honro a mi papá y mi mamá. Usted no sabe cómo yo trato a mis hijos. Usted no sabe cómo yo trato a mi esposa. Usted no saben. Usted están viendo el don que yo me he puesto para que yo lo desarrolle, pero usted no conoce mi carácter. Ella sí. Pregúntenle a ella quién soy yo. Pregúntenle a mi suegra quién soy yo. Y pregúntenle a mi mamá si la ahorro o no la ahorro. Y pregúntale a mi esposa si algún día le metí una trompada o una garnatada. Pregúntale cómo la trato. No soy el esposo perfecto, pero cada día quiero ser perfecto. Está aquí en este lugar, hermano. En el medio de la iglesia hay mucha doble moral. Y con esto lo voy a terminar porque lo veo ya como... Veo a muchos como... No voy a terminar. Escucha lo que le voy a decir. Levanten la mano a los predicadores que están aquí. 1, 2, 3, 4. Apágalo. Gracias. Quiero que escuchen. Escucha esto. Escuchen esto. Dios no le presta atención cuando tú te subes. Dios le presta atención es cuando tú te bajas. Porque cuando tú te subes, tú no vas a vivir lo que predicas, sino cuando tú te bajas. Entonces, cuando tú te bajas, Dios dice, vamos a ver si este hipócrita va a vivir lo que predicó. Porque somos buenos para darle cátedra a otro, pero nosotros no la vivimos. Somos buenos de hablar de honra, pero nosotros somos unos desgraciados. No honramos a nadie, ni a papá ni a mamá lo honramos. Hay un silencio aquí.
Y con esto voy a terminar. Por eso es que los que están allá en la discoteca dicen: ¿para qué yo voy a ir para esa iglesia? Mejor me creo que mi botella del parque es mi amiga, porque esos evangélicos son traicioneros. La gente de afuera no quiere saber nosotros por la doble moral que nosotros tenemos, porque somos hipócritas. ¿Tú sabes cuántos mundanos te han visto a ti hablando mal de otro hermano y ellos han estado ahí escuchando y dicen: wow, y que es evangélico, yo para allá no voy? No quieren venir por acá, pastor. O sea que el evangélico tiene que ser perfecto. No, pero debe anhelar, debemos anhelar querer ser perfecto. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que está en los cielos, que está en los cielos. Y escucha esto: mi padre, mi hermano y yo. Entonces, nosotros no solamente tenemos hermano hombre, tenemos hermana mujer. Y todo el que se casa en Cristo se casa con una hermana. Todos somos hermanos. Todos aquí estamos casados con una hermana. Mi esposa, además de ser mi esposa, es mi hermana en Cristo, porque fue lavada con la misma sangre y fue sellada con el mismo sello del Espíritu. Ella es mi hermana y es mi esposa. Y a veces no nos matamos entre hermanos aquí en la iglesia, sino que nos estamos matando con la hermana esposa y con el hermano esposo en la casa. Tu peor enemigo y tu peor enemiga a veces es tu hermana la que duerme contigo. Yo no entiendo eso. Dile que está a tu lado: ten cuidado con qué hermano en Cristo te va a casar, porque te puedes casar con tu peor enemigo o con tu peor enemiga. Está aquí. Porque a veces en la iglesia te tratan bien, pero a veces en la casa te tratan como un lempión. Ten cuidado. Dios me dice a mí que viaje para los países, que viaje para allá. Yo no soy un hombre apasionado por los aviones ni por los países. Yo no soy apasionado por eso. He viajado bastante, Dios me ha honrado bastante, pero yo no soy apasionado ni tengo esa vibra ni que de los países, viajar para acá y tengo puerta abierta, pero no soy apasionado por eso. Pero ¿qué pasa? ¿Quién vive? Que yo la pienso salir sin mi esposa. Pregúnteme por qué. Porque es mi hermana, mi mejor amiga y es mi esposa. Cuando me ve débil, le digo: me está pasando esto y esto y esto, coge aceite, me unge todas mis partes y está ahí conmigo, me hace masaje en los pies, yo le hago masaje en los pies a ella, me pide masaje, yo le hago masaje, está aquí en este lugar. Está aquí en este lugar. Está aquí. Dile que está a tu lado. Cásate con una hermana que esté contigo en la buena y en la mala. Escucho clarito la voz de Dios que me dice: tú vienes ese hombre vestido blanco que me está diciendo: no interrumpas porque yo soy el que estoy hablando. Y me está diciendo: Ortilio, aquí hay un poco de matrimonio que son de pantalla. Y dile a ellos que no los vengo a condenar, que los quiero restaurar porque me pertenecen. Aquí hay matrimonios que son como el hijo pródigo, que se perdieron, pero hoy Dios los va a levantar y los va a recuperar. Así el Espíritu de Dios me está diciendo: ¿con cuántas mujeres está hablando por el Facebook? ¿Con cuántos hombres, además de tu marido, estás hablando por el Facebook, por el Messenger, por el WhatsApp?